toda maldad. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, yo te pido que nos despidas en paz, Señor. Si hay personas que tienen que salir, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y los que aquí nos quedamos, Señor, que nuestro oído, Señor, esté atento a conocer, Señor, más de esos misterios que tú tienes más adelante, Señor. Esas profecías que tú ya has hablado, Señor, y que tienen cumplimiento muy pronto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Siéntese, hermano, y con toda confianza levante su mano si tiene una pregunta y ya el hermano les va a dar la palabra. Sí, ¿tenemos otro micrófono inalámbrico? Ok, ya está listo el micrófono. Bueno, lo prometido es deuda. Si usted tiene alguna pregunta que quiera con respecto a lo que hemos hablado o alguna duda sobre Israel, ahí hay un micrófono, usted solamente levanta su mano y puede hacer la pregunta. Todo al mismo precio, quédese tranquilo. ¿Ya podemos? Recuerde que la única pregunta tonta es la que no se hace. En primer lugar, hermano, quiero agradecer la palabra que nos ha bendecido bastante. He tenido una pregunta por un tiempo y quisiera, si es que hay la oportunidad de que nos expliques, ¿qué diferencia hay entre Siria y Asiria? Ok, bueno, lamentablemente hoy tenía pensado traer unas diapositivas para explicar la lección, que no la cargué en la memoria, ¿verdad? El territorio asirio era un territorio que abarcaba la parte de Irak, de Siria y parte de lo que nosotros conocemos hoy como Irán. Era el imperio asirio. Lo que nosotros conocemos como Siria es un país relativamente moderno. Nosotros tenemos que recordar que después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses ocuparon Medio Oriente, lo que se llama el Levante, que es Israel, Líbano, Jordania, Siria. Luego reparten con los franceses. En la parte del norte del Líbano es el protectorado francés y la parte del sur, donde está Israel, y Siria y Líbano, es el mandato británico. Y ellos declaran la independencia de distintas naciones. Y Siria creo que tiene su independencia en 1946, es decir, es una nación moderna. Pero ocupa parte del territorio que era de Asiria. ¿Ok? Tendría que tener el mapa para mostrárselo. Muchas gracias. No, por favor. Asiria vendría a ser lo que hoy es Irán, para tener mayor comprensión de su territorio. Asiria, lo que hoy es Irán. Sí, hermano. Yo le bendiga, hermanos. Una pregunta: ¿qué porcentaje de israelitas o judíos, a ver si no hay una diferencia, son cristianos y todavía no han aceptado? Algunos que han aceptado a Cristo son cristianos, pero aquellos que no. Ok, yo no entiendo la pregunta, pero la tengo que aclarar. Israelita es todo aquel que tiene la ciudadanía de Israel. Hoy en día somos 8 millones de habitantes, dentro de los cuales hay minorías, como ser los musulmanes, los católicos, los cristianos de distintas ramas. El 5% de la población de Israel son cristianos, pero no evangélicos. Estamos hablando de la Iglesia Católica griega, la Iglesia Ortodoxa rusa y todas las iglesias evangélicas. Pero ahora, de judíos, que hay una diferencia entre israelitas y judíos, porque no todo israelita es judío, hay israelitas que son de religión árabe, son árabes con su documento israelí. Los judíos que estamos en Israel, se supone que hay unos 15.000 judíos mesiánicos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. ¿Alguna otra pregunta?
Y yo en esto quiero hacer un énfasis. Muy buena la pregunta. ¿De dónde viene la palabra hebreo? El primer hebreo fue Abraham, porque él cruzó el río, y cruzar el río se llama, bueno, viene de la palabra Eber, de cruzar, del que cruza. Los hebreos fueron los descendientes de Abraham. Las 12 tribus de Israel no eran las 12 tribus judías, porque Judá era una de esas 12 tribus. ¿Escuchó? Los hebreos conquistan el reino por medio de Saúl, de David, y se establecen a partir del año 1000 a.C. en la tierra de Israel. ¿Y cuál es la gran diferencia de hebreo con judío? Bueno, después de la muerte de Salomón, su hijo, por malas decisiones políticas, Roboam divide el reino. El reino se divide en el reino del norte, Efraín o Israel, y el reino del sur, Judá, y otra tribu más, Benjamín. ¿Verdad? El reino del norte, por su desobediencia y su pecado, es llevado cautivo por Asiria. Y hasta el día de hoy desaparecieron las 10 tribus. Hay 10 tribus perdidas ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios. ¿Escuchó? Y yo puedo asegurarle que esas 10 tribus perdidas son hoy la iglesia. Porque el Señor dice que hundirá la rama de Efraín y la vara de Judá y la hará una sola. ¿Y dónde si no? En la iglesia, el cuerpo de Cristo. Judíos con gentiles, que somos un solo cuerpo. Ahora bien, luego Israel, que es borrado del mapa, le toca el turno a Judá, o el reino del sur, que también es llevado a la dispersión en Babilonia por 70 años, pero ellos regresan. Y ellos, los que regresaron, fueron empezados a llamar judíos, o los de Judá, porque volvió la tribu de Judá. Ahora, el judaísmo que nosotros conocemos hoy como tal, es un invento de rabinos del siglo II, el rabino Yehuda Anasí, que escribió la Mishnah, y de rabinos de distintas partes del mundo que escribieron el Talmud en el siglo VI. Después de la destrucción del templo tuvieron que inventar una religión para mantener a los judíos unidos. Por eso, a partir del año 70, el judaísmo se divide en dos ramas. Judíos mesiánicos, por un lado, que la mayoría son muertos por Roma, y luego surge el cristianismo, pero déjeme decirle que su fe viene de las raíces hebreas, ¿verdad? Y surge el judaísmo rabínico talmúdico, que hoy en día es una blasfemia a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi hermano. Está bien. Ahorita durante el mensaje, no recuerdo en qué momento, usted mencionó, ya me acuerdo, dice, se le debe a Israel el que hayan conservado La Biblia, el Pero Mesías. mencionó el Torá. Sí. La Torá es como los judíos llaman a las escrituras, los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros conocemos como el Pentateuco, los judíos la llaman la Torá. Ok, y no sé si ya confundí el nombre. ¿Cuál es el nombre que le dan los ¿perdón? Corán? Corán. El Corán, ese es diferente. Otra, ya que tengo la palabra. Sí. ¿Cuál es la Biblia o cuál versión es la que usted recomienda? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo como leo en hebreo no tengo problema, porque ahí donde entiendo que hay algo que no va, me fijo en mi Biblia hebrea y tengo la... yo recomiendo muy humildemente, se lo recomendé a un pastor en Nueva York, que fuimos a la librería y se la compró, es la versión Peshita. La Biblia Peshita es el original traducido del arameo, ¿verdad? Y de los textos originales. Y realmente es muy fiel y es un lenguaje muy, pero muy interesante, donde soluciona algunos problemas de traducción de la Reina Valera. Permítame decirle que yo uso la Reina Valera, pero tenemos que entender que fue escrita o traducida por monjes que se encargaron de quitarle todo vestigio del judaísmo
al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el libro más judío. Habla de un judío especial llamado Yeshua. ¿Escuchó? Y habla de cosas que, bueno, los cristianos se creen que se la adueñaron. El bautismo. La gente me dice, no, el bautismo es cristiano. No, señor. El bautismo es el mikvé. El mikvé es el baño ritual que los judíos venimos haciendo hace miles de años. Cuando vamos al desierto en Qumran, encontramos mikvé cavada en la roca, aún en el desierto. Los judíos se bautizaban. Y esto era lo que hacía Juan el Bautista, un ritual de purificación. Esto era lo que hacía Yeshua. La Santa Cena, cuando estuve este viernes, hoy, hace una semana, ahora está empezando el Shabbat. El Shabbat empieza los viernes a la tarde. Me invitaron a celebrar un Shabbat en Nueva York y yo les enseñé cómo es el Shabbat y partí el pan y se lo di a cada uno y luego la copa y les dije, ¿qué les parece esto? Es la Santa Cena. La Santa Cena no es un invento cristiano, es un ritual judío, que fue lo que hizo Yeshua la noche de Pesaj, cuando él fue entregado. Él hizo ese ritual. Así que las mejores versiones tiene esa, la versión Peshita, donde mantiene el original. ¿Okay? Y no es cara, creo que sale $25. ¿Cómo se escribe, perdón? Peshita. P-S-H-I-T-A. Otra pregunta. Si quiere, si no, nos vamos. Sí, pastora. Los hermanos están escuchando que usted dice Sí. que están que muy peligroso sale con su arma. ¿A quiénes atacan los terroristas? Los palestinos por lo general están atacando al típico judío religioso, el que va con barba, con sombrero negro, que va todo vestido de negro, es el blanco que ellos están buscando, ¿verdad? Porque hay gente que me dice, pastor, me voy a Israel de turista, estoy en peligro de vida. Le digo, no, a usted no le van a hacer nada. Pero sí es contra los judíos, porque ellos interpretan que los judíos les robamos su tierra. Y ahora está muy lindo esto. ¿Usted recuerda algún gobierno palestino? ¿Algún himno palestino? ¿Una moneda palestina? ¿Próceres palestinos? No, porque nunca los hubo. Hasta antes de llamarse palestinos en 1948, esas personas se llamaban jordanos. ¿Escuchó? ¿Y quiere que le diga algo? Antes de que lleguen los ingleses a gobernar la tierra de Palestina en 1917, ¿sabe quién la gobernó por 500 años? El Imperio Otomano, los turcos, y no son árabes. Pero en 1850 un gobernador de Egipto hizo una revolución y conquistó la tierra de Israel, Mohamed Ali, como el boxeador. Él se puso el nombre en honor a este gobernador y él llevó árabes de la península del Sinaí a Israel. De allí surgieron los primeros palestinos. ¿Escuchó? Palestina nunca existió como nación. Next. Sí. Usted habló de la pregunta que hizo la hermana de la Biblia que dijo. Peshita. Ok, ¿me puede decir qué clase de Biblia? Porque está la columna, la Torre Samad, la Poder Cantera, la versión 60, versión popular y tantas Biblias que nosotros manejamos. Esta es una Biblia original del hebreo y está hace muchísimos años. ¿Cómo se llama la Biblia? Peshita. ¿Está en la librería? Sí, señor. Gracias. Se la recomiendo. Es muy buena. No va a perder esos $25. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Qué significa el cuadrito que se ponen aquí los Ok. y se amarran los... Eso se llama tefilín. Y el judío es muy, en parte, muy obediente al Señor, aunque a veces medio tonto, ¿verdad? Porque el Señor dice, y pondrás mis palabras en tus frontales, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, tenemos que poner su palabra en nuestra frente. Y dentro de esa cajita de madera hay varias escrituras, Shema Israel, Adonai Elohenu, Shema Israel, Adonai Echad, que en español significa, escucha Israel, nuestro Dios es uno. ¿Ok? Y otros textos más. Entonces, todas las mañanas el judío reza poniéndose los tefilín, pensando que obedece la voluntad de Dios, ¿verdad?
Sí, ahí hay una mano levantada. Hermano, todo el tiempo he querido saber, yo estoy viviendo en Nueva York un tiempo. Siempre me llamó mucho la atención el judío, porque yo quería saber qué significa su gorrito que se pone en la cabeza. Bueno, muy bien. Se llama kippah. Kippah. Yo lo utilizo a veces cuando ministro porque identifica la kippah al pueblo de Israel, pero no es algo bíblico. ¿Ok? No es algo que ocurrió en los tiempos de la Biblia, ni es algo que usó Jesús. Se empezó a usar en el siglo XVI. ¿Y por qué se empezó a utilizar? Como señal de lamento por la destrucción del templo. Y también hay quienes dicen que se usa para reconocer que todo lo que está debajo de esa kippah le pertenece a Dios y todo lo que está por arriba es Dios. Por favor. Bueno, aprovechando, yo quería. Sí, mi amor. Hay ahorita alrededor del mundo este movimiento de los hermanos que se dicen judíos, pero no cristianos. Mesiánicos. Mesiánicos, yo Sí. a veces me hacen bolas porque... A mí también. Nos condenan y dicen que no tenemos salvación porque no sabemos pronunciar bien el nombre de Yeshua, que no es Jesús, que es Yeshua, que si no pronunciamos bien el nombre, no estamos salvos. Yo hablo con esa gente ignorante y no los estoy descalificando. Ignorante es una persona que no sabe. Y les digo a esos que me quieren enseñar a mí, que vivo en Israel, que hablo hebreo, y ellos ni hablan hebreo, ¿verdad? Pues son falsos judíos mesiánicos, ni son judíos. Hay gente que le gusta Israel y le gusta disfrazarse de judíos. Está bien, bueno, gloria a Dios, que alaben al Señor como quieran. Pero yo les enseño y les digo, querido hermano, querida hermana, Apocalipsis dice que delante del trono adorarán al Cordero todo pueblo, toda lengua y toda nación. ¿Y sabe qué? La revelación de Dios siempre es antropomórfica. ¿Qué quiero decir? Dios se hizo hombre para que el hombre pueda entender el mensaje. El mensaje va a todas las tribus de la tierra en distintos idiomas y esta es la intención de los traductores de la Biblia. Yo he colaborado en varias organizaciones de traducción de la Biblia y ¿sabe qué? Mi gozo es que la Biblia pueda llegar a la mayor cantidad de naciones. He llevado árabes a los pies de Cristo en el nombre de Isa, como lo llaman los árabes. Y aquel que pronuncia el nombre de Isa es salvo y deja el Islam para ser parte de nuestra familia de la fe. ¿Verdad? Yo no tengo problema, yo en Israel digo Yeshua, porque es como lo conocemos en Israel. ¿Verdad? Pero hay gente que no tiene conocimiento de las Escrituras. Por favor. Next. Bueno, ¿nos vamos? La congregación cristiana, Sí. ¿qué tan difícil es seguir a Cristo? Un judío seguir a Cristo. Bueno, santo. Primero, los judíos tenemos un trato especial de parte de Dios. Siempre me recuerdo que Pedro, yo llevo los grupos al norte de Israel, a un lugar que se llama Bañas, que es donde Pedro declaró, tú eres el Cristo. Y el Señor, ¿sabe lo que le dice? No te lo reveló carne ni sangre, sino... Oh. Y Dios trabaja así con los judíos. Usted le va a predicar 10.000 veces, no le va a hacer caso a usted. Pero cuando el Padre le revela a Yeshua, ahí viene el cambio. Y al principio es duro. Yo cuando conocí al Señor, como premio y bendición, me echaron de mi casa. Vengo de un lugar judío, que yo siga al Cristo de los gentiles era una vergüenza para mi familia. Y me echaron. Y yo a los 22 años, estudiando en la universidad, con una vida nueva, pero mi familia me rechazaba porque había encontrado aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y empecé a orar por mi familia y a los 3 meses viene mi mamá golpeando la puerta donde me fui a vivir, llorando, y me dijo, necesito tener el Dios que tú tienes. Y se entregó al Señor. Al mes estaba bautizada.
Yo ya era pastor, estaba predicando una campaña y mi padre recorrió 400 kilómetros, 200 millas para verme predicar. Y cuando hago el llamado, como lo hice hoy, el que estaba al frente era mi padre llorando. Una nueva criatura hoy se está gozando con Yeshua en el cielo. Aleluya. Serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Es difícil hacer una iglesia En Israel. Bueno, gloria a Dios. Yo he sido pastor de una mega iglesia en Israel. Éramos 10 miembros. 10 miembros es una mega iglesia. ¿Escuchó? No tenemos la bendición ni la gracia que ustedes tienen acá en América. Yo he visto en un bloque 2, 3 iglesias. Y no lo podía creer. En Nueva York, en todo lado, iglesia, 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 iglesia. Y nosotros no tenemos esa libertad. Nuestra congregación estuvo durante muchos años en un subsuelo, escondidos. Yo recibí 3 amenazas de muerte en Israel. Me quisieron matar, en una poniendo un explosivo. A un pastor, el pastor David Rodríguez, que es puertorriqueño y vive en la ciudad de Ariel. En el año 2008, mientras yo estaba en Canadá, me entero que le pusieron una bomba y el hijo fue a abrirla porque era una fiesta como la aquí en Halloween donde la gente se intercambia dulces, la fiesta de Purim. Él fue a abrir una caja y explotó una bomba que le habían puesto. El Señor tuvo poder y ese joven está con vida. Pero una bomba que le pusieron y ese hombre está en la cárcel. Se llama Jack Title, es un judío americano, es un Pablo moderno y estamos orando para que en la cárcel él conozca el amor de Cristo. Él en el juicio dijo que él no se arrepentía porque él estaba orgulloso de servir a su Dios. Usted se acuerda que Pablo hizo lo mismo con Esteban, pero un día el Señor se le apareció y transformó la vida de ese hombre. Aleluya. Última pregunta. Sí. Bueno, tenemos entendido, he aprendido que la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Una persona cristiana salva cuando muere, ¿qué pasa con ella? ¿Va directamente ya con el Señor o está ahí durmiendo esperando ya que el Señor venga? Bueno, esa no es una pregunta con respecto a Israel, ¿verdad? Pero es que escucho que dicen esto y no está entendido. ¿Y usted qué cree? Es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya, se responde a sí mismo. Última pregunta. ¿Nos fuimos? Amén. El Señor le bendiga. Se ha despedido en paz.